Hola, soy Julián. Mis propios hijos, a los que les di la vida y cada hora de mi juventud, intentaron encerrarme en un asilo para quedarse con el apartamento donde aprendieron a caminar. Lo dijeron así, sin más, en una visita fría y calculada, con palabras ensayadas que sonaban a preocupación, pero apestaban a codicia. Me miraron a los ojos, en el mismo salón lleno de fotos de su infancia, y me sentenciaron como si fuera un mueble viejo que ya no combinaba con su nueva vida. El silencio que dejaron ese día cuando se marcharon sin mirar atrás duele más que cualquier grito, más que cualquier golpe. Es un vacío que te carcome por dentro. ¿Alguna vez te has sentido invisible para aquellos a los que más quieres? Antes de contarte el momento exacto en que descubrí la verdadera y monstruosa cara de su avaricia, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia, y si te sientes conectado, suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre, que lo ha dado todo, decide que su dignidad vale más que la propia sangre. La propuesta del asilo fue la gota que colmó el vaso. Ricardo, mi hijo mayor, el ejecutivo de traje impecable, sacó una carpeta con folletos de residencias baratas, de esas que huelen a desinfectante y soledad. Hablaba de optimizar recursos y de mi seguridad. Laura, mi pequeña, la que siempre fue mi debilidad, asentía con lágrimas de cocodrilo, diciendo que era por mi bien, que ellos se preocupaban mucho, pero sus ojos no mentían. Miraban las paredes, el suelo, calculando el valor del piso. Después de que se fueron, me quedé sentado en mi viejo sillón, el que mi difunta Elena y yo compramos con nuestro primer sueldo extra. El eco de sus voces se mezclaba con los recuerdos. Yo, que me rompí la espalda en el taller de carpintería para que a ellos no les faltara una educación, para que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Renuncié a mis propios sueños, a pequeños caprichos, para que ellos pudieran construir los suyos. Les di mi tiempo, mi salud y mi energía, creyendo que invertía en el amor, en la familia. Y ahora me pagaban con el exilio, tratándome como una carga financiera, un problema a resolver. Si mi Elena viviera, se le partiría el corazón al ver en qué se habían convertido los niños por los que tanto luchó. Mis días se convirtieron en una rutina de silencio y espera. Me levantaba, preparaba un café amargo, solo para uno, y me sentaba junto a la ventana a ver la vida pasar. Miraba las fotografías en la estantería, Ricardo con su toga de graduación, Laura en su boda, sonrisas congeladas de un tiempo en que creí que éramos una familia de verdad. El teléfono se convirtió en mi enemigo. Cada vez que sonaba, un estúpido hilo de esperanza se encendía en mi pecho, solo para apagarse al oír la voz de un vendedor o un número equivocado. Mis hijos no llamaban. Pasaban semanas, a veces más de un mes, sin una sola palabra. El abandono no fue un acto único, fue una tortura lenta, un goteo constante de indiferencia que me hacía sentir cada vez más pequeño, más insignificante. Recuerdo una tarde de domingo, llovía a cántaros y el apartamento se sentía más vacío que nunca. Me vino a la mente un recuerdo de cuando ellos eran pequeños, en un día de lluvia como ese. Habíamos construido un fuerte con sábanas y cojines en medio del salón. Elena preparó chocolate caliente y yo les contaba historias de monstruos y héroes que inventaba en el momento. Sus risas eran la única música que necesitaba. Ahora en ese mismo salón solo había el tic-tac del reloj de pared y el murmullo de la televisión. La ironía era cruel. El hombre que había construido un castillo de fantasía para sus hijos ahora estaba atrapado en una prisión de soledad construida por ellos mismos. Su amor se había vuelto condicional y yo ya no cumplía las condiciones. Pero incluso en esa desolación me aferraba a pequeñas rutinas que eran solo mías. Cada sábado por la mañana, sin falta, bajaba al kiosco de la esquina. Compraba el periódico y un billete de lotería. No lo hacía con la esperanza de volverme rico, sino por la costumbre, por el ritual. Era una forma de sentir que aún tenía control sobre algo, por pequeño que fuera. Era mi dinero, ganado con mi sudor, y lo gastaba en una ilusión minúscula que nadie podía quitarme. El kiosquero, Manuel, era de las pocas personas con las que cruzaba algunas palabras en toda la semana. Ese simple acto, esa conversación trivial sobre el tiempo o el fútbol, era un salvavidas.
No tenía idea de que ese pequeño papel, comprado por pura inercia, estaba a punto de cambiarlo todo. Aquel día, el día en que todo empezó a cambiar, lo recuerdo con una claridad que asusta. Llevaba ya casi 2 meses sin una llamada de mis hijos. Ni un mensaje ni una visita. La soledad se había vuelto tan densa que a veces sentía que me ahogaba en ella. Mi pensión mínima apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos y alguna que otra reparación en este viejo apartamento que se caía a pedazos igual que yo. La humedad había dejado una mancha oscura en la pared del dormitorio, justo encima de la foto de mi boda. Cada mañana, al despertar, era lo primero que veía, el recordatorio de la decadencia, del tiempo que todo lo consume. Era una humillación silenciosa, vivir en un lugar que ellos consideraban indigno, mientras ellos disfrutaban de sus casas modernas y sus vidas perfectas. Fue entonces cuando Laura llamó, no para preguntar cómo estaba, por supuesto. Su voz, falsamente dulce, me informó de que iba a hacer una pequeña reforma en su cocina. Me lo contó con todo lujo de detalles, hablando de encimeras de granito y electrodomésticos de última generación, y entonces soltó la frase que era un puñal disfrazado de favor. Papá estaba pensando, como tú ya no usas tus herramientas de carpintería, y a mí me vendría bien un dinero extra para la reforma, ¿no habías pensado en venderlas? Mis herramientas, las que heredé de mi padre, las que usé para construir sus cunas. Quería que vendiera mi pasado, mi identidad, para pagar sus caprichos. Le dije que lo pensaría, con la voz rota, y colgué. Esa noche no pude dormir. La injusticia de esa petición me quemaba por dentro. No se trataba del dinero, sino del desprecio absoluto por lo que yo era y lo que representaba para ellos. Para mis hijos, yo ya no era Julián, el carpintero, el padre. Era un almacén de objetos viejos que podían liquidar. Un estorbo sentimental. Me levanté y fui al pequeño taller que tenía en la habitación del fondo. El olor a madera y a barniz me golpeó como un viejo amigo. Acaricié la superficie gastada de mi banco de trabajo, las muescas y arañazos que contaban la historia de mi vida. Cada gubia, cada serrucho, cada martillo tenía un recuerdo asociado. Venderlo sería como vender pedazos de mi alma. Y todo, para una cocina de revista que yo, seguramente, nunca sería invitado a ver. La semana siguiente fue el turno de Ricardo. Su llamada fue aún más directa, más fría. Me habló de una oportunidad de inversión que tenía un amigo suyo, un negocio que requería una pequeña aportación inicial. Y, casualmente, recordó que el apartamento estaba a mi nombre. ¿Has considerado las hipotecas inversas, papá? Podrías sacar un buen dinero, vivir más desahogado y, de paso, ayudarnos un poco. Es una situación en la que todos ganan. La desfachatez era tan grande que me dejó sin palabras. No querían mis herramientas, querían mi casa. La querían ahora, en vida. Querían despojarme de mi único refugio, del último bastión de mi independencia y mis recuerdos. Me trataban como un cajero automático averiado al que intentaban sacar los últimos billetes a la fuerza. Me sentí completamente acorralado. La presión era sutil pero constante. Empezaron a visitarme más a menudo, pero cada visita era una tortura. No hablaban conmigo, hablaban sobre mí, como si yo no estuviera presente. Comentaban en voz baja sobre las grietas en el techo, sobre los muebles anticuados. Laura traía a sus hijos, mis nietos, que correteaban por la casa sin ningún cuidado, mirando mis cosas con la misma curiosidad con la que se mira un objeto en un museo de antigüedades. No había afecto en sus gestos, solo una impaciencia mal disimulada. Estaban esperando a que yo cediera, a que firmara el papel que les daría lo que querían. Me sentía como un animal viejo rodeado por una manada de lobos hambrientos que, para colmo, llevaban mi propia sangre. El punto de quiebre fue durante una de esas visitas. Laura había traído un pastel, un gesto que en otro tiempo me habría llenado de alegría, pero que ahora se sentía como un soborno barato. Mientras Ricardo me explicaba por enésima vez las ventajas de vender, mi nieto pequeño, de unos 7 años, se me acercó. Con la inocencia cruel de los niños me preguntó, «Abuelo, ¿es verdad que te vas a ir a una casa para viejitos para que mamá pueda tener una piscina?» El silencio que se hizo en el salón fue atronador. Laura
Se puso pálida y regañó al niño, pero ya era tarde. La verdad había salido de la boca de un inocente. No era por mi bien, no era por mi seguridad, era por una piscina, mi vida, mi hogar, mis recuerdos. Todo valía lo mismo que un lujo de verano. Esa noche, después de que se fueran con excusas torpes y miradas de culpa, me senté en la oscuridad y lloré. Lloré por el hombre que fui, por el padre que creí ser y por el viejo inútil en el que me habían convertido. La humillación era total. Me habían despojado de mi dignidad poco a poco, con cada llamada interesada, con cada visita calculadora, pero en medio de esa profunda desesperación, algo dentro de mí hizo clic, una chispa de la vieja rebeldía del carpintero que nunca se daba por vencido. Se acabó ser la víctima, el felpudo sobre el que limpiaban sus sucias ambiciones. No sabía cómo, pero iba a recuperar el control de mi vida. Y entonces recordé el pequeño billete de lotería que había comprado esa misma mañana y que guardaba, olvidado, en el bolsillo de mi chaqueta. Fue una mañana gris como tantas otras cuando todo se precipitó. Yo seguía mi rutina de autómata, café, ventana, silencio. La conversación con mi nieto había sido una herida que no dejaba de supurar. Sus palabras inocentes habían confirmado lo que mi corazón ya sabía. Para mis hijos, yo era un obstáculo entre ellos y sus deseos, un simple trámite. Esa mañana, mientras leía el periódico local para sentirme conectado al mundo, mis ojos se posaron en una noticia pequeña, casi escondida. Un jubilado anónimo del barrio obrero gana el premio gordo de la Lotería Nacional. Sentí un escalofrío. Sin pensarlo, saqué el billete arrugado del bolsillo de la chaqueta donde lo había metido días atrás. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetarlo. Con el corazón en un puño, comparé los números, una y otra vez. No podía ser. Era imposible que la suerte, que me había sido tan esquiva durante toda mi vida, decidiera sonreírme ahora, de esta manera tan brutal. Los números coincidían. Todos. 5 millones de euros. Me quedé mirando el billete, luego el periódico y de nuevo el billete. No sentí una explosión de alegría, como se ve en las películas. Sentí un vértigo helado, una especie de shock que me dejó paralizado en mi sillón. El dinero no significaba nada en ese instante. Lo único que pensaba era en la ironía cruel y casi poética de la situación. Justo cuando me habían tasado y considerado sin valor, me convertía en millonario. El universo, a su extraña manera, me estaba dando una herramienta. Mi primer instinto fue llamar a mis hijos, gritarles la noticia, restregarles mi nueva fortuna por la cara. Imaginar sus rostros de asombro y arrepentimiento era una fantasía dulce y vengativa. Pero algo me detuvo, una lucidez amarga, forjada en meses de abandono y humillación, se apoderó de mí. Si les contaba, volverían. Por supuesto que volverían, pero no volverían por mí, por su padre. Volverían por el dinero. Sus abrazos serían falsos, sus palabras de cariño, un guión para conseguir su parte del botín. Y yo en mi soledad sería demasiado vulnerable para resistirme. No. Decidí guardar el secreto. El billete de lotería se convirtió en mi escudo, en mi arma silenciosa. Iba a ser la prueba de fuego definitiva para su supuesto amor filial. La noticia, sin embargo, tiene sus propias piernas. Yo no dije nada, pero el barrio era un hervidero de rumores. ¿Quién era el afortunado? Las especulaciones volaban de balcón a balcón. Y como no podía ser de otra manera, la respuesta llegó a oídos de mis hijos a través de la persona más insospechada. Una vecina entrometida, de esas que lo saben todo de todos. La señora Carmen, que vivía en el piso de abajo, ató cabos. El kiosquero le había comentado que yo era de los pocos que compraba ese número cada semana. Con esa información llamó a mi hija Laura, no para preguntar, sino para felicitarla. «Laurita, qué suerte la de tu padre. Menuda alegría os habrá dado», le dijo, con esa falsa efusividad que enmascara la envidia. El cambio fue instantáneo y grotesco. Esa misma tarde, el timbre sonó con una urgencia que no recordaba en años. Era Laura. Tenía los ojos enrojecidos, pero no de pena, sino de una emoción mal actuada.
Se abalanzó sobre mí, abrazándome con una fuerza que casi me tira al suelo. Papá, papá, ¿por qué no nos dijiste nada? Hemos estado tan preocupados por ti. Te he echado tanto de menos, decía entre sollozos fingidos. Detrás de ella, Ricardo entraba con una sonrisa forzada y 2 bolsas de una tienda carísima. Sacó una botella de vino reserva y un jamón de bellota. De repente, yo era el padre más querido del mundo. La hipocresía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Yo los recibí con una calma que ni yo mismo sabía que poseía. Jugué mi papel, acepté el abrazo, agradecí los regalos, les ofrecí un café. Mientras ellos hablaban sin parar, llenando el silencio de meses con planes absurdos y promesas vacías, yo los observaba. Observaba sus gestos, sus miradas rápidas que se cruzaban cuando creían que no los veía. La avidez en sus ojos confirmaban con cada palabra falsa, con cada sonrisa ensayada, la amarga verdad que yo ya había aceptado en mi corazón. No habían vuelto por mí, habían vuelto por el dinero. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control. El juego había cambiado de reglas, y ahora el que movía las fichas era yo. La tensión en mi pequeño apartamento se volvió insoportable. Cada día era un nuevo acto en su teatro de la reconciliación. Ricardo, que antes apenas recordaba mi cumpleaños, ahora me llamaba 3 veces al día. Sus conversaciones eran un torpe intento de parecer interesado en mi vida, pero siempre terminaban con alguna alusión al dinero. ¿Has pensado en un buen asesor financiero, papá? No querrás que el Estado se quede con todo. Me traía recortes de revistas de economía, folletos de fondos de inversión, hablándome de rentabilidad y paraísos fiscales. Me trataba no como a un padre, sino como a un cliente potencial, un negocio que no podía dejar escapar. Su pragmatismo frío ahora estaba envuelto en un papel de regalo de falsa preocupación filial. Laura, por su parte, desplegó todo su arsenal de manipulación emocional. Aparecía sin avisar con mis nietos, usándolos como escudo y como moneda de cambio. «Mira, cariño, saluda al abuelo. El abuelo ahora nos va a poder comprar la casa con piscina que tanto quieres», le susurró una vez al pequeño, creyendo que yo no la oía. Cocinaba mis platos favoritos, me arreglaba el cuello de la camisa, me contaba sus problemas con un dramatismo exagerado, buscando mi compasión y, por supuesto, mi billetera. Cada gesto de amabilidad era una transacción. Cada «te quiero, papá» llevaba una etiqueta con el precio. Era agotador y nauseabundo ver hasta dónde estaban dispuestos a rebajarse por la codicia. Un día, la situación llegó a un punto de no retorno. Estábamos los 3 en el salón y ellos habían decidido que era el momento de hablar seriamente del futuro. Sacaron un cuaderno y un bolígrafo y empezaron a hacer una lista. Un coche nuevo para Ricardo, liquidar la hipoteca de Laura, un viaje de lujo para toda la familia para celebrar, un apartamento más grande para mí, en una zona decente, por supuesto. Escuchaban mis tímidas objeciones con una paciencia condescendiente, como se escucha a un niño que no entiende las cosas de los mayores. Yo era simplemente el custodio temporal de su dinero y mi única función era repartirlo según sus deseos. En medio de esa repartición grotesca de un premio que aún no habían tocado, mi teléfono móvil, un modelo antiguo que apenas usaba, vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí por pura curiosidad. Era un audio. Alguien, probablemente un vecino con mala intención, me había reenviado la grabación de una conversación. La voz de mi hijo Ricardo se oía clara y nítida. «Tranquilo, es solo cuestión de tiempo. El viejo está solo y abrumado. En cuanto nos dé el control del dinero, lo movemos a una residencia buena. Le dejamos una asignación mensual y listo. No podemos arriesgarnos a que se lo gaste en tonterías o se lo dé a cualquiera». El móvil casi se me cae de las manos. La sangre se me heló en las venas. El audio continuaba. Ahora era la voz de Laura. «Sí, pero hay que tener cuidado. Papá es orgulloso. Tenemos que seguir con el teatro un poco más. Hacerle creer que lo queremos, que estamos arrepentidos. Cuando vea que somos su única familia, su único apoyo, cederá. Es pan comido. Solo hay que ser pacientes».
Escuchar esas palabras, su plan expuesto con esa frialdad calculada, fue como recibir una puñalada directa en el corazón. Todo el dolor, toda la humillación de los últimos años, se condensó en ese instante. Levanté la vista del teléfono y los miré. Ellos seguían discutiendo sobre si era mejor un coche deportivo o un todoterreno, ajenos a la bomba que acababa de estallar en mi silencio. En ese preciso momento, tomé una decisión. Ya no había dudas, ni vacilaciones, ni un ápice de compasión. El viejo Julián, el padre abnegado y herido, murió en ese sillón. En su lugar, nació un hombre con un propósito claro. Dejé que siguieran hablando, que se ahogaran en su propia avaricia. Asentía de vez en cuando con una sonrisa enigmática que ellos interpretaron como senilidad o conformidad. Pero por dentro, mi mente trabajaba a toda velocidad, trazando un plan. Un plan no de venganza, sino de justicia. Iba a darles exactamente lo que se merecían. Iba a usar su propia codicia como el arma que los destruiría. Con el audio de su traición guardado como un tesoro macabro en mi viejo teléfono, empecé a mover mis fichas. Contacté a un abogado, un hombre joven y serio que me recomendó Manuel, el del kiosco. Le conté toda la historia, sin omitir un solo detalle humillante. El abogado me escuchó con una mezcla de empatía e indignación profesional. Juntos, empezamos a dar forma a mi plan. Fue un proceso meticuloso, casi quirúrgico. Cada paso estaba diseñado para darles a mis hijos la cuerda suficiente para que ellos mismos se ahorcaran. Mientras tanto, en casa, yo seguía interpretando mi papel de anciano dócil y confundido, cada vez más convencido por sus muestras de afecto. El primer paso fue decirles que había decidido seguir su consejo y buscar un asesor financiero. La alegría en sus rostros fue nauseabunda. Ricardo inmediatamente me recomendó a un amigo suyo, un tipo con traje, brillante y sonrisa de tiburón que, evidentemente, estaba en el ajo. Me reuní con él, con Ricardo presente, y fingí estar impresionado por sus gráficos y sus promesas de rentabilidad. Les hice creer que estaba listo para transferirles el control total de la fortuna, que solo necesitaba atar unos cabos legales para sentirme seguro. La trampa estaba puesta, y ellos caminaban hacia ella con una confianza ciega, cegados por los ceros del premio. Mientras ellos celebraban su victoria inminente, yo dedicaba mis tardes a otra cosa. Visité el centro comunitario del barrio, ese lugar humilde donde otros ancianos como yo pasaban las horas para no estar solos. Hablé con los voluntarios, con la gente que trabajaba allí por pura vocación, sin esperar nada a cambio. Vi sus necesidades, la falta de recursos, las sillas rotas, la calefacción que no funcionaba. También visité, de incógnito, varias residencias de ancianos, no las baratas que mis hijos me habían propuesto, sino las que de verdad cuidaban a las personas con dignidad. Hablé con los directores, con las enfermeras. Mi plan se estaba solidificando, adquiriendo un propósito que iba más allá de mi propia historia. La expectación de mis hijos crecía cada día. Empezaron a tratarme como a un rey, anticipando la recompensa. Laura me traía el desayuno a la cama. Ricardo me llevaba a pasear en su coche caro, mostrándome los barrios lujosos donde pronto podría vivir. Era un espectáculo grotesco de servilismo. Me dejé querer. Acepté sus falsos cuidados, alimentando su codicia con cada gesto de aparente debilidad. Les dije que había tomado una decisión y que quería anunciarla en una cena familiar, en mi casa, para cerrar el círculo donde todo empezó. Les dije con una sonrisa melancólica que ellos interpretaron como sentimentalismo. La fecha quedó fijada, el sábado siguiente. Sería el último acto de su obra. La preparación para esa cena fue mi propia obra maestra silenciosa. Mientras Laura se ofrecía a traer un catering carísimo para no cansarme, yo insistí en cocinar. Quería que el escenario fuera exactamente el mismo de siempre. Mi humilde cocina, mi vajilla de toda la vida. El día de la cena, el abogado me entregó los documentos finales, perfectamente encuadernados en una carpeta de cuero. La sentí pesada en mis manos, no por el papel, sino por el peso de la justicia que contenía. Esa noche me vestí con mi mejor camisa, la que usaba en las bodas y los bautizos. Me miré al espejo y vi a un hombre viejo,
Sí, pero con una luz en los ojos que llevaba años apagada. Estaba listo. Llegaron puntuales, vestidos con sus mejores galas, como si vinieran a la firma de un tratado. Trajeron champán francés y sonrisas radiantes. La atmósfera era eléctrica, cargada de su ansiedad y su triunfo anticipado. Nos sentamos a la mesa, la misma mesa donde les había enseñado a usar los cubiertos. Durante la cena, les dejé hablar. Les permití que expusieran, una vez más, todos sus planes. Hablaron de la casa con piscina, del coche deportivo, del viaje a las Maldivas. Se repartieron mi vida y mi fortuna delante de mí, sin el más mínimo pudor. Yo comía en silencio, asintiendo, dejando que cavaran su propia tumba con cada palabra egoísta que pronunciaban. Cuando los postres fueron servidos y el champán estaba en las copas, listo para el brindis, supe que había llegado el momento. Ricardo levantó su copa. «Por papá», dijo con una voz impostada, «y por el nuevo y brillante futuro que nos espera a todos». Laura chocó su copa con la de él, mirándome con ojos brillantes de avaricia. Yo no levanté la mía. En lugar de eso, carraspeé y dije con una calma que los sorprendió: «Antes de brindar, hay algo que quiero compartir con vosotros». El silencio se instaló de golpe. Sus sonrisas se congelaron. Lentamente, deslicé sobre la mesa la carpeta de cuero que me había dado el abogado. «Aquí está mi decisión final sobre el dinero», anuncié. Ricardo se abalanzó sobre la carpeta como un depredador sobre su presa. La abrió con manos temblorosas, esperando encontrar un contrato de cesión de fondos o un testamento a su favor. Laura se inclinó sobre su hombro, conteniendo la respiración. Vi cómo sus ojos recorrían la primera página. Vi cómo su expresión cambiaba de la euforia a la confusión y de la confusión a la más pura incredulidad. No era un cheque, no era una transferencia. El documento que tenían ante ellos era un certificado de donación. El título decía claramente: «Donación irrevocable de 4,5 millones de euros a la Fundación para el Bienestar de los Ancianos Desamparados y al Centro Comunitario del Barrio Obrero». La reacción fue una explosión. Ricardo golpeó la mesa con el puño. La reacción fue una explosión. Ricardo golpeó la mesa con el puño. La silla se tambaleó. «¿Qué? Papá, ¿qué significa esto?», bramó, su rostro rojo de furia. Laura, con los ojos desorbitados, tomó el documento y lo leyó una y otra vez, como si no pudiera creer lo que veían. «Esto es una broma, ¿verdad? Dime que es una broma», gritó, y sus lágrimas, esta vez, eran de rabia genuina, no de cocodrilo. Se levantaron, sus voces se alzaron, llenando el apartamento de reproches, acusaciones y una indignación que no era por mí, sino por el dinero que se les escapaba de las manos. «¿Cómo pudiste hacernos esto, después de todo lo que hemos hecho por ti?», vociferó Ricardo, olvidando por completo su papel de hijo preocupado. Yo los dejé gritar. Los observé con una calma que debió de desquiciarlos aún más. Su furia era la prueba definitiva de su avaricia. Cuando la tormenta de reproches pareció amainar un poco, y antes de que pudieran recuperar el aliento para una nueva embestida, levanté la mano. «Tengo algo más que mostraros», dije, y mi voz, aunque tranquila, tenía una autoridad que nunca antes me habían escuchado. Saqué mi viejo teléfono móvil de mi bolsillo y pulsé reproducir. El sonido de sus propias voces, claras y nítidas, llenó el salón. Ricardo hablando de moverme a una residencia buena, una vez tuvieran el control del dinero. Laura sugiriendo seguir con el teatro y hacerme creer que me querían para que cediera. El silencio que siguió a la grabación fue aún más ensordecedor que sus gritos anteriores. Sus rostros palidecieron. Sus ojos, antes llenos de furia, ahora estaban llenos de vergüenza y un miedo gélido. Se miraron el uno al otro, traicionados por sus propias palabras, por su propia codicia. «Esa es vuestra verdadera preocupación por mí», dije, mi voz apenas un susurro pero cargada de todo el dolor de años. Las herramientas, el apartamento, la hipoteca inversa, todo era para vuestro beneficio. Y yo, solo un estorbo sentimental, un cajero automático viejo al que exprimir hasta la última moneda. Vuestra piscina, vuestros coches, vuestros viajes, a costa de mi dignidad, de mi soledad. Me puse de pie, mis piernas firmes,
mi espalda recta por primera vez en mucho tiempo. Fui vuestro padre, os di mi juventud, mi esfuerzo, mi amor incondicional. Pero vosotros me despojasteis de todo, incluso de la ilusión de tener una familia que me quisiera por lo que soy, no por lo que tengo. Hoy os devuelvo la lección que me enseñasteis. Mi dignidad no tiene precio, y mi dinero, ahora, servirá para ayudar a aquellos que de verdad lo necesitan, no para alimentar vuestra avaricia sin fondo. No hubo respuesta, solo un silencio pesado, roto por el tic-tac del reloj. Sus miradas estaban fijas en el suelo, en el mobiliario anticuado, en las paredes que una vez fueron su hogar, pero que ahora les parecían extrañas. Recogieron sus cosas en silencio, la botella de champán francés sin abrir, las bolsas con el jamón y el vino. No hubo despedidas, no hubo un último intento de justificación. Simplemente se levantaron y se marcharon, dejando tras de sí un vacío que esta vez no dolía. Era un vacío lleno de paz, la paz de la libertad, de la justicia, la paz de un padre que al fin había recuperado su vida. Si la historia de Julián resonó contigo, te hizo reflexionar o te movió de alguna manera, no te quedes solo con ella. Comparte tu sentir en los comentarios y dime qué significó esta narrativa para ti.